Jesús se ciñó la cintura, ¿verdad?, con el manto para empezar a lavar los pies de sus discípulos, tomó la postura del siervo de más bajo nivel, pero no nada más un siervo en términos generales, también había judíos siervos, sino que tomó la postura de un siervo gentil del más bajo nivel, porque vimos que históricamente sabemos que a los esclavos o a los siervos judíos no se les pedía que lavaran los pies porque era considerado demasiado humillante. No le harías eso a un compatriota israelita. Se lo pedías a un esclavo gentil, alguien que no fuera descendiente de Israel, y entre los esclavos gentiles, el de más bajo rango es quien lo hacía. Eso nos ayuda a entender la reacción de Pedro, ¿verdad?, al no permitir que Jesús le lave los pies. ¿Cómo es posible que el Maestro, el Hijo de Dios, esté tomando ese lugar del nivel más bajo? Y vimos que desde que se ciñó la cintura, no dejó de identificarse como un siervo porque la crucifixión estaba asociada con la esclavitud. Voy a leer textualmente lo que habíamos visto. Dice, si el lavado de pies era la tarea del esclavo más bajo, la crucifixión pública era una amenaza única para la clase esclava. Con pocas excepciones, los ciudadanos romanos y las clases altas se libraron de la crucifixión. Los esclavos eran especialmente vulnerables. La crucifixión era una herramienta pública para desalentar la deshonestidad, las represalias y la rebelión entre la clase de esclavos. Entonces, mientras que el castigo brutal de la crucifixión se usó para criminales peligrosos y para los insurrectos políticos, entre los cuales Jesús estaba siendo acusado de esa manera, se usó específicamente para intimidar a la clase de esclavos. Las crucifixiones públicas mantenían a los esclavos a raya. Tanto es así que la crucifixión finalmente se hizo conocida como el castigo de los esclavos. Entonces, si lavar los pies era algo humillante, la crucifixión lo era aún más. Era lo más degradante en ese tiempo. La muerte más brutal y más vergonzosa que podía sufrir. Por eso resultaba históricamente un problema hablar de la crucifixión. Era un problema explicar que Jesús había sido crucificado, porque cualquiera que pretendiera decir que Jesús era bueno, si hablaba de la crucifixión, nadie lo creería. ¿Cómo podría el Hijo de Dios morir de esa manera? Entonces, la crucifixión plantea un problema moral y social, que ahora nosotros no enfrentamos cuando hablamos de eso. De hecho, nosotros en nuestro tiempo, hablar de la crucifixión, la gente no entiende. Todo el mundo sabe que es una cruz, ¿verdad? Dicen que con esa alejas a los vampiros, ¿verdad? A los demonios. No hay nada de eso en la Biblia. Bueno, los vampiros no, los demonios sí, pero nada de que le muestres una cruz y los atormentas o se asustan. Ellos se asustaban y eran atormentados al ver a Jesús en persona, no la cruz. Entonces, cuando nosotros analizamos la crucifixión, lo primero que hay que tener en mente es que para poder entender lo que la Escritura dice sobre la crucifixión, necesitamos entender lo que significaba en aquel tiempo, para que le demos sentido a las palabras del apóstol Pablo cuando nos explica que era locura. Tenemos que comprender lo que significaba en aquel entonces. Entonces, aquí hacemos la conexión con el tema de hace 2 semanas y lo que continúa. Obviamente hay mucha información desde el momento en que salieron de la última cena y hasta que fue entregado. Pero aunque hay mucha información ahí, no está en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Porque si no, nos tardaremos años en verlo. Así que voy a irme sobre los eventos más importantes. Si Dios lo permite, avanzaremos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para estudiar ahora sobre el Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo, lo que dice la Biblia. Y luego, si Dios lo permite y me da vida, y ustedes también, estudiaremos con mucho más detalle lo que dicen los evangelios acerca de Jesús. Entonces, antes de empezar a estudiar el tema del día de hoy, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, por tus misericordias. Gracias porque es por ti que podemos perseverar en medio de compromisos y dificultades de la vida cotidiana. Nos concedes poder separar este día, santificarlo. Es un día diferente.
Es el día en que venimos a congregarnos, a servirnos unos a otros, a cantar alabanzas a tu nombre, a bendecir a nuestros hermanos y a ser instruidos en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que este día no pase en vano para nosotros. El tiempo que dedicamos en esforzarnos, en entender y en estudiar tu palabra, sea recompensado, Señor, por ti. La palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan y hemos venido a buscarte. Por medio de tu palabra te pedimos que nos sea revelada tu verdad. Así que nos ponemos en tus manos y confiamos que si pedimos conforme a tu voluntad, nos será hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, partamos desde el contexto de la crucifixión, la relación que tiene con la esclavitud, Jesús identificándose como un esclavo, para decir la crucifixión era lo más humillante que le podía pasar a una persona. De hecho, si alguien quisiera escribir sobre un héroe, como muchos cuando ven los evangelios dicen eso es falsificado, ¿verdad? Eso se lo inventaron, es un mecanismo de control para mantener a la gente bajo control. Dices, bueno, si alguien quisiera inventarse la historia de un héroe, jamás mencionaría que lavó los pies de los discípulos y mucho menos que murió crucificado. Porque un héroe jamás sería identificado haciendo las tareas más bajas que un ser humano podía hacer. Si alguien quisiera convencerte de que la historia de Jesús y los evangelios son una farsa, tendría que explicar por qué si lo que quieren es engañarme para seguir a Jesús y que me controlen, porque registran el lavamiento de pies y porque registran la crucifixión. ¿Cuál sería la lógica de querer convencer a alguien de ser seguidor de una persona y al mismo tiempo decir que a esa persona hizo lo más bajo y le pasó lo peor que podía pasarle al peor de los criminales o de los esclavos de más bajo rango? No es congruente pensar que alguien quiere engañarme convenciéndome de seguir a Jesús si fuese realmente una figura inventada o si no fue quien dijo ser. No es congruente ni tiene sentido y explicación que me revelen el lavamiento de pies y la crucifixión. De hecho, sería contraproducente. ¿Quién querría confiar y decir que ese que murió de esa manera me va a salvar si ni siquiera se pudo salvar a sí mismo? No tiene sentido tratar de argumentar que esto me dicen para engañarme y que siga a Jesús. Ahora, hoy en día, como tenemos mucha ignorancia con respecto de las costumbres de aquel entonces, te pueden decir un montón de cosas de lo que es la cruz. De hecho, muchos cristianos dicen que la cruz no era necesaria, que Dios pudo perdonar a todos así y ya, listo. No era necesario pasar por la cruz, pero como quiera, Dios lo quiso hacer. Entonces algunos incluso llegan a concluir que era exceso de violencia la crucifixión. Los ateos, de hecho, son los que más tratan de mofarse de este asunto. Si Dios tiene todo poder para salvarme, ¿por qué Él hace eso con su Hijo? ¿Por qué permite que lo traten así? ¿Por qué es tan sanguinario como para decir, a menos que lo destrocen y lo maten de manera sádica, entonces no voy a perdonar a la gente? ¿Qué clase de Dios sanguinario y sádico es ese? Y dices, bueno, pueden decir muchas cosas en contra de la crucifixión y del registro bíblico de lo que hizo Jesús y lo que le pasó, y sabemos que no están buscando la verdad, pero que los cristianos no respondan, eso sí debe darnos vergüenza. Que los cristianos no sepan defender el porqué de la crucifixión, eso sí debe ser vergonzoso. Si eres un cristiano recién nacido de nuevo, no estoy hablando de ti en este caso. No hay nada vergonzoso en decir que aún no sabes porque tienes poco tiempo en el Evangelio. Pero para los que ya tienen más tiempo, los que ya tienen sus años, sí debe ser muy vergonzoso que no puedas responder a esas acusaciones, que no puedas explicar el por qué la crucifixión es fundamental. Porque de hecho, Pablo considera que la crucifixión es lo más importante del Evangelio. Vamos a 1 Corintios 2, versículo 1 y 2. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado.
Ahora sabemos que la mayor parte del Nuevo Testamento es del apóstol Pablo. Y Pedro se refería a las cartas de Pablo como complicadas, difíciles de entender. ¿Por qué? Porque era muy profundo el conocimiento y la sabiduría que Dios le había dado. Así que cuando Pablo dice que me propuse, más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado, no significa que no tenía otro conocimiento, sino que de entre todo el conocimiento y la sabiduría que Dios le había dado, ese era el único punto importante y fundamental que tenían que saber los corintios cuando llegó a predicarles el Evangelio. Tenían que saber sobre Jesús y este crucificado. Es la esencia. Hablar bien de un hombre y al mismo tiempo decir que fue crucificado resultaba en una contradicción para las personas de aquel entonces. ¿Cómo puede un hombre bueno morir de esa manera, verdad? Por eso Pablo explica que su evangelio era locura y tropezadero para los oyentes. 1 Corintios 1, 21 al 23. Dice, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Tropezadero para los judíos. ¿Por qué? Porque si Jesús era el Hijo de Dios, es imposible que haya muerto crucificado, que era la peor maldición que podía recibir un hombre. Si Él es el Hijo de Dios, el que podía estar delante del Padre según la visión de Daniel y tomar el rollo, acercarse a Él, como dice Apocalipsis, es imposible que haya muerto crucificado. Por eso es tropezadero. No pueden creer en Jesús dado que murió de esa manera. Y para los gentiles es locura. Estás loco. Me dices que ese hombre es Dios mismo y mira lo que le hicieron. ¿Cómo es que Dios podría ser tan débil como para no impedir que lo mataran de la peor forma posible? Estás loco. ¿Se entiende? Tropezadero para los judíos porque ellos dicen ningún hombre de Dios sería tratado de esa manera. Locura para los gentiles porque ellos no tienen el contexto de ser hombre de Dios, pero dicen estás loco. Si ese hombre, Jesús, es Dios, no hubiera dejado que le hicieran lo que le hicieron. Es locura. ¿Se entiende? Pero dice, si leemos el versículo 24 al 25, dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿A qué se refiere? Porque tendríamos que hacernos esta pregunta. A ver, si yo estuviese en los tiempos de Pablo y escucho que Pablo dice que la gente no cree en Jesús, los judíos, cuando mencionas la crucifixión, ¿verdad? Y los gentiles piensan que estás loco y tu mensaje es locura cuando mencionas la crucifixión, entonces ¿por qué les dices de la crucifixión? Si lo que quieres es ganar seguidores, y este es un mecanismo para controlarlos, ¿para qué les hablas de la crucifixión? Porque esa es la razón por la cual no te creen. Si esto es una falsificación y lo que quieren es engañarnos, entonces deberían hacer lo opuesto. Oculta todas las cosas vergonzosas, todas las cosas que hacen que la gente no te crea, para que te crean. ¿Se entiende? Eso es lo que deberíamos encontrar en la Escritura si realmente está diseñada para engañarnos y manipularnos. Quitar todo lo vergonzoso, todo lo que es tropiezo y locura y dejarnos nada más lo que es atractivo. Eso es lo que hacen muchos cuando predican un evangelio adulterado. A la gente no le gusta que le hables del pecado, entonces no hablo del pecado. La gente no le gusta hablar de la condenación, ni que les digan que van al infierno. Y les dicen, no, Dios ama a todos y Él no va a mandar a nadie al infierno. Es el diablo el que los manda al infierno. Y tratan de quitarle esas cosas que hacen tropezar a la gente, que hacen que no crean, para que sea atractivo el mensaje. Es más una especie de marketing. Si yo estoy en una empresa y quiero vender un producto, y mi producto tiene unos colores que no le gustan a los que quiero que me compren, pues se los quito. Y hago una encuesta, ¿qué les gustaría que tuviera mi producto? Esto y esto y eso va a tener.
¿Qué estás buscando? ¿Tienes problemas? Aquí hay solución. ¿Estás enfermo? Aquí hay sanidad. ¿Te falta dinero? Dios es el dueño de todo y se lo da a quien Él quiere. Aquí puedes traer tus diezmos. No aquí, ¿verdad? Estoy hablando de los demás. Van a decir, no, pues no, que no, ¿verdad? Les dicen, aquí pueden traer tus diezmos. Y si traes diezmos, la Biblia dice, ¿verdad? Trae los diezmos al alfolí. Y verás cómo abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. ¿Tienes falta de dinero? Trae tus diezmos. Está diseñado para que no haya tropiezo, para que no haya peros y vengas, ¿verdad? Entonces alguien le podría haber dicho a Pablo, ¿qué te pasa? Así nunca vas a ganar seguidores. Ya no menciones la crucifixión. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Dice, no, al contrario. Leo de nuevo 1 Corintios 1, 24 al 25. Dice que para los judíos es tropezadero, ¿verdad? Para los gentiles es locura. Dice el versículo 24, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. O sea, que en la crucifixión se revela el poder y la sabiduría de Dios. Versículo 25, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y eso no significa que Dios esté loco o esté débil, sino que esa es la acusación. Si está loco Dios, si es una locura el mensaje, dice, bueno, así como la gente ve eso como locura, en realidad es sabiduría de Dios. Y lo que la gente percibe como debilidad, al morir crucificado Jesús, dice, eso es poder de Dios, eso es fuerza de Dios. Lo que implica que hay un profundo significado en la cruz. Que la gente común y corriente, sin contexto, nunca va a poder determinar. Entonces Pablo, en lugar de alterar el Evangelio, en lugar de omitir las partes vergonzosas que afectan para que la gente se acerque, dice al contrario, las sigo predicando porque los que han sido llamados por Dios, eso es lo que los va a traer. ¿Se entiende? No adaptas el mensaje para que la gente venga. Permaneces fiel al mensaje para que solo los que han sido llamados para salvación vengan. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de decir a la gente, te falta dinero, ven a traer los diezmos, hay que decirles, la Biblia dice que hay días buenos y hay días malos. Y es más, dice que raíz de todo mal es amor al dinero. Y que es más difícil que un rico entre el reino de los cielos. Que el rico piensa que la riqueza es su fortaleza, que el que piensa acumular más es un necio porque no sabe cuándo se va a morir. Entonces el que necesita dinero va a decir, no, ahí no voy. Mejor voy a esta donde ya me dicen que hasta puedo pactar. ¿Entiende? Oye, es que tengo muchos problemas. Sí, sí, Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción. ¿Cómo? No, si me acerco a Dios no se me van a quitar. No, al contrario, la Biblia dice que así como trataron a Jesús, también a ti. ¿Quién va a querer venir porque tiene problemas? Aquí no. A otra donde le dicen, ven y tus problemas serán resueltos. Ahí hay unos locos que se dicen árbol plantado, que dicen lo contrario. Pero si una persona escucha el Evangelio y no está buscando sanidad, no está buscando dinero, no está buscando resolver sus problemas, se reconoce como pecador y que necesita un Salvador, entonces acude a Cristo. ¿Entiende la diferencia? Así que aprendamos esto en el contexto en el que Pablo, todo ese tiempo rodeando la crucifixión, mientras la crucifixión estaba activa, era contraproducente para obtener seguidores mencionar que Cristo fue crucificado, y aún así lo predicaban fielmente. En lugar de elocuencia, como dijo Pablo, hablar de la cruz. Entonces, allí en la cruz, en la crucifixión, hay poder de Dios, hay sabiduría de Dios. Y eso es lo que tenemos que comprender. El mundo ve locura, ve debilidad. El cristiano ve fuerza y poder, justicia de Dios. Tenemos que entender a qué se refiere. ¿Cómo es que la muerte más humillante de aquel tiempo muestra el poder y la sabiduría de Dios? Bueno, pensemos qué pasaría. Mira,
Cuando estaba preparando el tema, me acordé que en la oficina, en el trabajo, alguien dijo, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a dónde irías? Digo, la máquina del tiempo me deja ir al futuro o al pasado, solo al pasado. ¿A dónde irías? Yo te hago esa misma pregunta. ¿A dónde irías si puedes regresar al pasado? Quizás alguna podría decir, no, al clásico de 1998 entre Tigres y Rayados. ¿A dónde irías? A mí me pasó por la mente, cambiaron el tema y yo no pude responder. Pero a mí me pasó por la mente, yo iría a ver lo que pasó. Yo iría a ver el ministerio terrenal de Jesús. Y si puedo hacer varios viajes, iría a ver cuando Eva y Adán caen. Y si no tuviera buena teología bíblica, diría, iría a impedir que coman el fruto. Iría a la última cena si tuviera mala teología y diría, es Judas, salgan de aquí, ya viene. A ver si así lograba salvar a Jesús. Por supuesto, eso es pésima teología. Pero piensa, ¿qué pasaría si tú pudieras presenciar la crucifixión? No viajando al pasado, tú eres uno de esos tiempos. Viste el ministerio terrenal de Jesús, pero ahora presencias la crucifixión. No se ha escrito nada del Nuevo Testamento. No se han registrado los evangelios. Lo único que tú sabes es lo que la gente dice de Jesús y lo que tú hayas visto que él hizo. ¿Qué es lo que se sabía? Que decían que era un profeta, ¿verdad? Que decía que era el Mesías, el Hijo de Dios, que traería la paz al mundo, que acabaría con el imperio romano y que pondría a Israel como luz a las naciones. Eso es lo que sabes y ves todo lo que le hicieron y lo ves morir en la cruz. ¿Qué hubieses pensado? Si fueses alguien local de esa región, la Biblia muestra que la crucifixión era una prueba de que Jesús era un farsante. Vamos a Mateo 27, 39 al 40. Dice, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. O sea, el verlo ahí crucificado era una afirmación. Es un farsante y mentiroso. Si realmente dice que es el Hijo de Dios, no permitiría que le hagan eso. El mismo Mateo 27, versículo 42 a 43, salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? ¿Te fijas? Tan humillante era la muerte por crucifixión, que era una señal inequívoca de que Jesús era un farsante. Porque si realmente es el Hijo de Dios, ¿por qué Dios no lo salva? ¿Por qué se dejó atrapar? No tiene sentido. Y si tú y yo estuviéramos ahí, estarías igual. No dirías, no, yo sí hubiera sabido. No es cierto. De hecho, los que pensaban así eran los fariseos. Y Jesús les dijo, hipócritas, ustedes que piensan que si vivieran en los tiempos de profetas, no hubieran hecho lo que los hombres hicieron con los profetas. Y Jesús les dijo, eso es falso, hubieras hecho lo mismo. Si tú y yo hubiésemos estado ahí y hubiéramos conocido la fama de Jesús y lo hubiésemos visto en la cruz, hubiésemos concluido igual. Es absurdo, no puede ser el Mesías, no puede ser el Hijo de Dios, mira lo que le están haciendo. Al mismo tiempo, Caifás tenía una perspectiva diferente de la crucifixión. Vamos a Juan 11, versículo 49 al 53. Aquí nos explica quién es Caifás, si no lo conoces. Dice, uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Entonces, Caifás, viendo a Jesús crucificado, él dice, esto nos libra de un ataque romano.
¿Por qué? Porque trataban de proclamarlo Mesías, o sea, rey de Israel. Y los israelitas están bajo dominio romano. Los romanos mataban a todos aquellos que trataran de rebelarse. Si las multitudes hacían a Jesús su rey, los romanos iban a matarlos. Entonces dice Caifás, nos conviene más que muera él y no todos. ¿Por qué? Porque lo acusaron de traición al César. Este se dice rey, o sea que se está rebelando contra el imperio. Mátalo. Así que Caifás, al ver la crucifixión, dice, esto nos conviene para que no muramos todos en manos de los romanos. Pilato. ¿Cuál fue la perspectiva de la crucifixión para Pilato? Mateo 27, 24 al 26. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Entonces Pilato, al ver a Jesús crucificado, dice, este es el medio por el cual apaciguo a la gente y me evito un problema con mis superiores. Porque una de las tareas principales de Pilato era evitar las revueltas entre el pueblo. Que no se manifiesten, que se mantenga todo bajo control. Y al tratar de librar a Jesús, la gente se descontrolaba. Entonces, ¿qué hizo? Ahí está, crucifíquenlo. Para mí, eso resuelve mi problema. Veamos una perspectiva más. El ladrón que estaba junto a Jesús. Lucas 23, 40 al 41. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. ¿Cuál es la perspectiva del ladrón en la cruz? Ver a Jesús en la cruz es una injusticia. Y es la mejor opinión registrada en la Biblia. Los discípulos se ocultaron. Solo tenemos registro de Juan estando a los pies de Jesús en la cruz. Todos los demás huyeron a esconderse, avergonzados, temerosos por lo que le estaban haciendo a su maestro, llenos de dudas, porque si ellos estaban seguros que era el Hijo de Dios, ¿por qué lo crucifican? Entonces, la crucifixión en ese momento, desde cualquier perspectiva registrada en la Biblia o la nuestra en ese momento, indica que sería algo que descalifica a Jesús contra lo que él dijo ser. Nadie pudiese comprender lo que la crucifixión significaba. Tendrían que replantearse la Escritura. Tenía que haber revelación de parte de Dios para entender cómo es que Pablo llega a la conclusión de que la crucifixión es poder, justicia y sabiduría de Dios. ¿A qué se refiere? Por eso nosotros, ahora, con todo el Nuevo Testamento escrito, tendríamos que ir a las epístolas del Nuevo Testamento y ver cómo se explica lo que sucedió en la crucifixión. ¿Cuál es el razonamiento para concluir que la crucifixión, en lugar de ser la muestra de que Jesús era un farsante, en realidad demuestra poder, fuerza y justicia de Dios? Así que consideremos a Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 3, versículo 21 al 26. No sabemos, no hay registro de si Pablo presenció la crucifixión. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su presencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. O sea, Pablo menciona que Jesús fue ofrecido como un sacrificio de expiación y que ese sacrificio de expiación
manifiesta que Dios es justo. ¿Cuál es la conexión? Ahora, alguien que lea esta carta que no era judío no entiende de qué está hablando Pablo. Muchos de nosotros hoy en día, cuando leemos esto sin conocer el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Levítico, no entiendes qué está diciendo Pablo. Pablo está hablando en términos de la ley de Moisés y de las instrucciones que Dios había dado para los israelitas. Entonces sabemos que la carta a los romanos está dirigida a judíos que están en Roma. ¿Pero a qué se refiere? La clave está en entender lo que dice el versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Ese mismo versículo en la Reina Valera 60 dice, a quien Dios puso como propiciación. Y si vas a la NBI escrita, en algunas digitales también está, en ese versículo 25 pone una nota, donde dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. La nota dice, un sacrificio de expiación, literalmente propiciación. O sea, que afirma la manera en que tradujo la Reina Valera 60. La NBI es una traducción dinámica, no siempre traduce literalmente. La Reina Valera 60 es una traducción literal, traduce palabra por palabra dentro de los límites de nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, la NBI, los que tradujeron, dicen que para ellos consideran más claro entender que Jesús fue ofrecido como un sacrificio de expiación. Lo que literalmente dice es que Dios puso a Jesús como propiciación. El punto es que las dos palabras están relacionadas y son inseparables. Expiación, a manera simple, es remover el pecado. Propiciación es remover la ira de Dios. No puedes tener propiciación si no hay expiación. Quiero explicar un poco más de esto sabiendo que entre nosotros hay muchos que son nuevos. Dios es justo, es lo que dice la Escritura. Es uno de los atributos de Dios comunicables, porque también a nosotros se nos pide que seamos justos. Dios tiene atributos comunicables y atributos no comunicables. Son llamados comunicables aquellos los cuales nosotros podemos tener en medida limitada. Por ejemplo, ser justo, yo también soy demandado a ser justo, pero no soy tan justo como Dios lo es. Y un atributo incomunicable sería, por ejemplo, la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Decir que Dios está todo Él en todas partes al mismo tiempo. Esa es la omnipresencia. No un cachito de Dios en cada parte, que Dios es tan grande que llena el universo, no. Todo Dios en todas partes al mismo tiempo. Nosotros no tenemos ese atributo, ¿verdad? Ni siquiera de forma limitada, por eso se le llama incomunicable. La justicia de Dios es un atributo comunicable y también la ira de Dios. Dios tiene otro atributo que se llama la ira y que es inseparable de la justicia. ¿Qué es la ira? El deseo ardiente, el impulso de hacer justicia. Para que Dios esté airado, tiene que haber injusticia. Pero si Dios es justo y ve la injusticia, va a hacer justicia. Esa es la ira. Por eso, si entendemos que Dios es perfecto, es otro de sus atributos, no le falta nada, y Él es justo, no hablamos de la perfección y la justicia como cosas separadas, porque Dios es sus atributos. Entonces, si Dios es justo, es perfectamente justo. Nunca va a ser injusto. Y cuando Dios ve el pecado y Él es justo, el pecado demanda que se haga justicia. Esa es la ira. Dios está airado contra el pecado porque el pecado es injusticia. Para que la ira de Dios se aplaque o sea removida, Dios tiene que hacer justicia. Una vez que se hace justicia, ya no hay ira. ¿Se entiende la relación entre justicia e ira? Son inseparables, ¿verdad? Entonces, cuando leemos que Pablo dice que Dios puso a Jesús como propiciación y la NBI traduce como sacrificio de expiación, está hablando específicamente del Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 habla del día de la fiesta de la expiación, o lo que actualmente se le llama Yom Kippur. Yom Kippur. Levítico 16 registra con detalle lo que debía suceder ese día. Ese día, que se debía celebrar una vez al año,
Dios perdonaba los pecados de todos los israelitas. Así que no voy a entrar con detalle en Levítico 16, pero ahí está en la serie de Levítico, si lo quieres estudiar con detalle. Pero vamos a repasar brevemente lo que tenía que hacerse para poder entender por qué Pablo dice que Jesús fue puesto como propiciación. Porque eso está conectado directamente a comprender cómo es que la cruz, la crucifixión, habla de la justicia de Dios. Entonces, hay 8 pasos, lo estoy resumiendo, ¿verdad? Hay 8 pasos en la secuencia de lo que debía de hacerse el día de la expiación, o el Yom Kippur. Número 1, el sumo sacerdote, porque era el sumo sacerdote quien debía realizarlo. El sumo sacerdote debía bañarse y ponerse las vestiduras sacerdotales que tenía en común con los otros sacerdotes. Número 2, tenía que ofrecer un novillo por él y su familia. O sea, como el sumo sacerdote es humano, descendiente de Adán, peca. Y también sus familiares, que todos son de la tribu de Leví, todos los que están como sacerdotes, descendientes de Aarón, específicamente, también pecan. Entonces, para que el sumo sacerdote pudiese presentarse ante Dios, eso implicaba que tenía que entrar al tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba y estaba dividido en 3 secciones. Hay una barda perimetral y luego adentro hay como una especie de tienda. Esa tienda está dividida en 2 partes. Entonces, cuando tú hablas del tabernáculo, en los tiempos de Moisés, que era itinerante, que era portátil, por así decirlo, tenía que armarse cada vez que se detenían en algún lugar. Si tú consideras la barda perimetral y luego la tienda que está en medio, el espacio entre ellos es llamado el patio. Dentro de la tienda hay una sola puerta. Tú entras a esa puerta y está el lugar santo. Ahí podían entrar solo los sacerdotes. Pero luego, a mediación de la tienda hay otra cortina que sirve de puerta. Y esa cortina divide el lugar santísimo del lugar santo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Entre todo lo que hay en el tabernáculo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, también conocida como el arca de la alianza. Y el arca, siendo una caja de oro diseñada para que sea transportada, tenía una cubierta que tenía 2 querubines. Y desde ahí hablaba Dios. Ahí se manifestaba físicamente Dios. Cualquiera que se atreviera a entrar ahí moría de inmediato. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y al ver pecado, se enciende su ira. ¿Qué es la ira? Hacer justicia. Cualquiera que entrara al lugar santísimo moría de inmediato. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y su ira lo lleva a hacer justicia. La paga del pecado es muerte. ¿Se entiende? Ahora, el sumo sacerdote, en el día de la expiación, tenía que entrar al lugar santísimo. Por eso se bañaba, se ponía las ropas sacerdotales en común, porque él tenía aparte otra ropa que era única. El sumo sacerdote se vestía de una forma única. El resto de los sacerdotes tenían el mismo uniforme. En ese día, dice, se tenía que poner la ropa de los sacerdotes en común, el uniforme común. Ofrecer el novillo por él y su familia. Antes de entrar, ofrecía un sacrificio por él. Número 3, llevar la sangre del novillo al lugar santísimo y rociar el arca con su sangre. Tenía que llevar la sangre del animal que murió en su lugar y en su familia a la presencia de Dios. Si a él se le ocurría entrar al lugar santísimo sin haber sacrificado al novillo, se moría. Incluso, si había sacrificado al novillo y lo había hecho mal, si entraba al lugar santísimo, moría. Por eso tenían una serie de cascabeles al borde del manto. Y he leído algunos comentaristas que dicen que entraban con una soga amarrada a uno de los pies, en los tobillos. ¿Por qué? Porque imagínate que el sumo sacerdote se muere en el lugar santísimo. ¿Cómo lo sacas? Nadie puede entrar más que el sumo sacerdote. ¿Cómo sabemos si el sumo sacerdote se murió? Para empezar. Bueno, para eso los cascabeles. Cling, 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 cling. Algo pasó. ¿Qué tienes que hacer ahora? Jalar la cuerda. Si el pobre estaba ahí haciendo otras cosas y de repente lo jalan, pues se va a caer, ¿verdad? Pero si estaba muerto, era la forma en que podían retirar el cadáver. Era un asunto de vida o muerte presentarte ante Dios. Y eso la mayoría de los cristianos no lo sabe o no lo entiende. Número 4, tomar 2 machos cabríos.
¿Qué son los machos cabríos? Dos cabras macho. Eso significa, ¿verdad? Decía macho cabrío, yo imaginaba alguna especie especial de cabra. No, son dos cabras macho. Esos son dos machos cabríos. Tenía que tomar dos machos cabríos, obviamente con ciertos requisitos, y echar suertes para determinar cuál de los dos sería ofrecido a Dios. Uno de los dos iba a ser sacrificado y el otro iba a ser liberado en el desierto. Número 5. Después de elegir cuál es el que va a morir, el sacrificio del macho cabrío se llevaba a cabo, el macho elegido por Dios. Porque al echar suertes, el sumo sacerdote no escoge. Decimos que Dios escoge porque nadie manipuló el proceso. ¿Cómo echaban suertes? No se sabe con certeza. Pero tenía que haber algo de azar para asegurarse que no es Él que dice, tú te mueres y tú te salvas, sino que Dios manifestara a quién. Entonces, sacrificaba al macho cabrío elegido por Dios y tenía que llevar la sangre de ese animal al lugar santísimo. 6. Tenía que salir de la tienda y untar la sangre del novillo y del macho cabrío en los cuernos del altar de bronce que estaba en el patio. 7. Antes de soltar el macho cabrío al desierto, debía poner sus manos sobre la cabeza del animal y confesar los pecados de todos los israelitas para luego liberarlo. 8. Debía bañarse y ponerse todas las vestiduras sacerdotales y ofrecer un último holocausto, un carnero como último holocausto. La parte importante aquí de todo el proceso, lo que llegaba a realmente quitarle, entre comillas, el pecado a los israelitas, eran los dos machos cabríos. Todo lo demás era necesario para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo y para que después hiciera un holocausto. Un holocausto en el altar de bronce es disfrutar que tienes paz con Dios. Entonces, los dos machos cabríos son la clave para entender a qué se refiere Pablo con expiación o la Reina Valera 60 cuando traduce propiciación. Estos dos machos cabríos representan lo necesario para que Dios perdone los pecados de todo un año de todos los israelitas. Piensa, si Dios mora entre los israelitas y los israelitas son pecadores, ¿qué pasaría con todos los israelitas? Todos morirían porque todos pecan. Entonces, ¿qué se requiere para que Dios pueda morar entre los israelitas? Que no pequen, pero eso es imposible. Así que Dios les dice, hagan este ritual. Y si hacen este ritual, no los voy a matar en todo un año, a menos que cometas uno de los delitos con pena capital establecidos en la ley. Entonces, hacer esto, te decía, todo lo que hiciste el año pasado, Dios ya no lo va a tomar en cuenta. Pero se tiene que hacer cada año. ¿Qué implica eso? Que eso en realidad no los limpia, ¿verdad? Porque si eso los limpiaba, ya no tendría que volver a hacerse. ¿Se entiende? Tiene que ser algo recursivo anual. Ahora, los dos machos cabríos. Número 1. La sangre del macho cabrío elegido por suerte para morir representa, como en todos los sacrificios, aunque no lo describí aquí, en todos los sacrificios para perdón de pecados, el que los presentaba tenía que poner las manos en la cabeza del animal, confesar todos los pecados que él había cometido mientras tiene las manos en la cabeza del animal, para hacer una especie de transferencia, como si mis pecados fuesen transferidos al animal. Y luego, el animal que ya tiene todos mis pecados, muere. ¿Qué significaba eso? La paga del pecado es muerte, pero para que Dios no me mate a mí, transfiero mis pecados al animal y luego mato al animal. De manera que se pagó el pecado. Yo no lo pagué, pero lo pagó otro. ¿Se entiende? Hay una transferencia de mis pecados hacia ese animal, que obviamente es simbólico, y al matar al animal se hace lo que Dios demanda, que la paga del pecado sea la muerte. ¿Se entiende? El primer macho cabrío que moría y que el sacerdote confesaba los pecados del pueblo y luego lo mataba, hacía expiación. ¿Qué es la expiación? Remover el pecado. Yo, si hiciera un sacrificio por mí, mis pecados pasan al animal, son removidos de mí. Y al matar al animal, se hace la justicia que Dios demanda. Así que este macho cabrío, sobre el cual eran puestos los pecados de todos los israelitas y luego moría, hacía expiación por los israelitas. Quitan los pecados de los israelitas, lo ponen en el animal.
segundo macho cabrío, que era liberado al desierto. ¿Qué significa eso? Bueno, como dice la instrucción, tenía que poner las manos sobre la cabeza del macho cabrío también el segundo, confesar todos los pecados de los israelitas, que me imagino que se tomaba un buen de tiempo en hacer eso, porque eran los de todo el año, y luego lo llevaban al desierto y ahí lo soltaban. ¿Por qué? ¿Para qué? Ese segundo macho cabrío habla de la propiciación. ¿Qué significa eso? La ira de Dios es apaciguada o removida. O sea, esta es la analogía. El primer macho cabrío paga por los pecados del pueblo, ¿verdad? Se hace justicia. El segundo macho cabrío que se lleva los pecados y lo dejan lejos es quitar la razón por la cual Dios podría irarse contra ellos. Ya no hay razón para que Dios tenga ira para con ellos, porque ya se hizo justicia, los pecados fueron removidos. Así que se hace expiación con el primer macho cabrío y propiciación con el segundo, porque ya no habría ira de Dios para con los israelitas. ¿Se entiende? Eso es lo que comunica. Ahora dice Pablo, Dios hizo a Jesús nuestra propiciación. ¿Qué significa eso? Bueno, que estos dos machos cabríos apuntan a lo que Jesús hizo. Pero el principal problema para que los cristianos entiendan esto es que a muchos solo se les enseñó que Dios es amor. Lo único que saben de Dios es que Dios es amor. Y los he escuchado predicar, y los he escuchado evangelizar, y escucho pastores muy famosos predicando eso mismo. Dios es amor. Él no va a mandar a nadie al infierno. Dios es amor. Él no quiere que sufras. Dios es amor y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Estoy de acuerdo en que hay un plan maravilloso, pero no como ellos dicen. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y si Dios es justo, cuando alguien peca, Dios tiene ira. Y la Biblia también dice que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Quien piensa que Dios es amor nada más, no entiende ese pasaje. ¿Cómo es que Dios está airado con el impío, pero lo ama? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes tener las dos cosas juntas? Es fácil de explicar si entiendes qué es la justicia y la ira. ¿Sí? Cuando Dios ama, aunque nuestra idioma, nuestra Biblia en español, vas a encontrar siempre la palabra amor nada más, en el original hay distinción de palabras. Jesús incluso enseñó que amáramos a nuestros enemigos, ¿verdad? Pero hay un pasaje especial, justo cuando es antes de la última cena, que Jesús les dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Y esa palabra amigos está mal traducida. Ahí hay otra palabra griega que se refiere al amor. Porque en la Biblia encuentras dos palabras que se traducen como amor. Ágape y filos. Ágape es amor por convicción, no por sentimientos. El ágape no requiere ningún sentimiento. Incluso el ágape se hace en contra de los sentimientos. Por ejemplo, amar a tu enemigo. ¿Qué clase de sentimientos tendrías por tu enemigo? Muchos cristianos tienen un serio problema con esto y piensan que amar a los enemigos es decirle, criaturita, yo te amo en el Señor. Ven, vamos a pasar juntos el tiempo, vamos a platicar, seamos amigos. No, eso no es lo que la Biblia dice. Ágape es por convicción. Lo voy a tratar como si lo amara, sería nuestro idioma. Lo aborrezco, aborrezco lo que hace, pero no lo voy a tratar conforme a lo que siento. Por eso Jesús dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cómo sería eso en la práctica? Muchos cristianos piensan que van con su enemigo y, ¿tienes hambre en este momento? ¿Tienes hambrita para comprarte algo? No, no se refiere a eso. Cuando ves que tu enemigo llegó a una crisis tal que no tiene para comer, vas y le llevas de comer. Y vas a ir en contra de tus deseos.
te cae, como diríamos los mexicanos, te cae regordo. Pero estoy llamado a amarlo, a tratarlo como si sintiera algo bonito por él. Así que si tiene hambre, le voy a llevar de comer. Tiene sed, le voy a dar de beber. Y dice, así amontonas ascuas sobre su cabeza. Ascuas en el original es brasas encendidas, que las pone sobre él. ¿Qué tan agradable te parece eso? ¿Qué que te va a decir? Gracias. No vas a saber qué hacer. Es tu enemigo y lo tratas bien. ¿Se entiende? Ese es el ágape. Y Dios ama a todos los seres humanos. Ágape. Porque dice, hace que el sol salga para buenos y malos. Hace que Dios trae la lluvia para buenos y malos. Ese es el amor ágape que Dios tiene para con todo el mundo. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, sino amigos, filos. Ese es amor por complacencia. Ese es el amor entre amigos, es el amor entre hermanos. Aunque muchas veces no sentimos eso por nuestros hermanos, ¿verdad? Se pelean más que con cualquier otro. Pero es un amor que te gusta estar con esa persona, que disfrutas estar con ellos. Y eso es lo que Jesús les dijo. Y ese no es el amor para los enemigos. De hecho, la Biblia dice que ese ni siquiera es el amor entre esposos. Entonces, ¿cómo es que Dios, que ama a todo el mundo, puede estar airado contra el impío todos los días? Sí, porque Dios ama a todo el mundo, a todos nos da cosas buenas aunque seas de lo peor. Hay ateos, súper ateos, que tienen una esposa fiel, tienen un buen trabajo, tienen salud y tienen hijos sanos. Y hay cristianos que no tienen trabajo, que su esposa le fue infiel y sus hijos tienen problemas. ¿Verdad? Entonces, ¿Dios ama a todo el mundo? Sí. ¿Se complace en todo el mundo? No. ¿Por qué? Porque los que pecan, dado que Dios es justo, tiene que hacer justicia y el pecado enciende la ira de Dios. Entonces, sí, Dios ama a los impíos, ágape, ¿verdad? Tiene buena voluntad para con ellos. Les permite tener cosas buenas que a muchos de sus hijos no les da. Pero pecan y la ira de Dios está contra ellos. Se tiene que hacer justicia. Y es lo que la Escritura afirma. En el juicio del gran trono blanco se abrirán los libros y van a ser juzgados según sus obras y todos ellos van a ser condenados. La ira de Dios será satisfecha cuando les den su merecido. Entonces, este conflicto del Dios de amor y el Dios justo lo tienen solo aquellos que no entienden la justicia y que no entienden la distinción entre ágape y filos. Entonces, volvemos aquí y dice, versículo 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Ofreció como un sacrificio de expiación. O sea, que así como el macho cabrío al que degollan y derrama su sangre para pagar la deuda, para que se haga justicia, y en ese momento tenía nuestros pecados, hace expiación. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Cargó con nuestros pecados, derrama su sangre y muere, haciendo expiación de nuestros pecados. Lo mismo que el macho cabrío elegido para morir. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús tenía que morir? Porque la justicia de Dios debe ser satisfecha. Si no, no es justo. Piensa en este ejemplo. Un violador asesino. Está la evidencia de que violó y asesinó a una muchachita. Lo llevan ante el juez. El juez examina los testimonios, la evidencia y llega el momento de hacer un veredicto. Y antes de que dicte su veredicto, que todo demuestra que es culpable, le pregunta a ese violador asesino, ¿quieres decir algo antes de escuchar tu sentencia? Y él dice, sí, por favor. Dice, yo quiero decirle a todos, y especialmente a usted, señor juez, que me comprometo a que ya no lo voy a hacer. Por eso le pido que me libere. Cuenta con todo mi compromiso y juramento de que ya no voy a violar
y ya no voy a asesinar. ¿Qué crees que debería responder el juez? Imagínate que el juez dice, ¿lo dices en serio? Así hacen muchos mexicanos todavía. Más americano, poner la mano en el pecho o algo, ¿verdad? Y dice el juez, ok, eres inocente, puedes irte. ¿Es ese un juez justo? No, no, no. Definitivamente no es justo. Pero algunos dicen, no es así. Imagínate que, vuelvo al ejemplo, le dicen, ¿quieres decir algo? Y él dice, sí, señor juez, quiero pedirle que examine todo el historial de mi vida y cuente la cantidad de buenas obras que he hecho y luego que cuente la cantidad de veces que he matado y que he violado. Y el juez, ok, vamos a ver. Ayudaste a una viejita, ayudabas a los niños pobres, barrías la banqueta del vecino, siempre respetaste la luz roja, pagabas a tiempo el predial, no sé qué más cosas decir, y ya las conté. Y nada más violaste y asesinaste una vez. Y de hecho ya vi todas tus otras obras malas, y tus obras buenas superan a tus obras malas. Así que el juez diría, como tienes más obras buenas que malas, eres inocente, puedes irte. ¿Es ese juez un juez justo? No, tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque ese violador, asesino, tiene que pagar esa violación y ese asesinato independientemente de lo que ha hecho el resto de sus días. ¿Verdad? Entonces, como hay algunos que piensan que todo se resume en decirle, Señor, ya sé que hice mal, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, amén, y se van. ¿Por qué? ¿Dónde quedó la justicia? ¿Se acuerdan en el tiempo de las dos Torres Gemelas y Osama Bin Laden? Por ahí anduvo un meme circulando en muchas partes. Osama Bin Laden estaba escondido. Decían que lo estaban cazando para atraparlo, llevarlo a la justicia o matarlo. Y alguien dibujó que está Osama Bin Laden escondido. Llega el ejército, está rodeado. Y dice que lo van a matar a la 1, a las 2. Y antes de que digan 3, Osama Bin Laden dice, Señor, te confieso como mi Salvador y pido por mis pecados. Amén. Lo matan, abre los ojos y está en el cielo. ¿Qué opinas? ¿Es posible o no es posible? ¿Tú decides el momento en que haces una oración y Dios ya te perdonó y ya? Dicen, sí, porque Dios es amor. Y Dios ama a todos. ¿Y dónde quedó la justicia? Ahora, ¿Dios te perdonó a ti? ¿Sí o no? Levanta la mano los que han sido perdonados. Qué triste que no todos, ¿verdad? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que fue Dios justo cuando te perdonó? Gracias. ¿Cuál es tu defensa para decir que tú has sido perdonado y que Dios no fue injusto al perdonarte? ¿O ya pagaste todo lo que hiciste? No, no has pagado nada. Sí, hay veces que haces cosas malas y te atrapan, pero ese no es el pago. Esa es consecuencia. ¿Cómo es que te sabes perdonado? Si Dios es justo, no puede ignorar su justicia. Si Dios es justo, entonces tiene ira, y la ira de Dios debe ser satisfecha. ¿Correcto? Entonces el apóstol Pablo dice, Dios hizo a Jesús nuestra propiciación. Para que haya propiciación, primero tiene que haber expiación. ¿Verdad? Para que haya expiación, tiene que haber muerte y sangre. Hebreos 10, versículo 1 al 9. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados
Perdón, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Pausa. Está diciendo que lo que vimos que se hacía en Levítico 16, en el día de perdón y todo el sistema sacrificial donde animales mueren, dice, la sangre de esos animales no quita el pecado. El hecho de que se tenga que hacer año tras año no es porque les quite el pecado, porque si se los quitara ya no tendrían que volver a hacerlo el año que viene. Dice, eso es un recordatorio anual de todo lo que pecaste en ese año. Mira, me tocó estar explicándole a alguien que no conoce de Dios los 10 mandamientos. ¿Cómo le explicas a alguien que no conoce de Dios los 10 mandamientos de una manera sencilla que lo pueda comprender? Yo le dije así, los 10 mandamientos son un espejo. ¿Cómo que un espejo? ¿Sí? Los 10 mandamientos, si los analizas y los aplicas en tu vida, van a resultar un espejo de tu vida. Dice, no te entiendo. Por ejemplo, ¿has mentido alguna vez? Y se queda pensando, dice, sí. Ok. ¿Has robado alguna vez? Y se cuenta cuando era niño, sí. No, pues sí, sí he robado. Ok. ¿Has deseado la mujer de tu prójimo, o sea, una mujer que no es tu esposa? Y dice, pues sí. Ok. ¿Has fornicado? ¿Sí? ¿Qué eres? ¿Una persona buena o una persona mala? Soy una buena persona, o no, por lo que me acabas de decir, eres un ladrón, mentiroso, lujurioso y fornicario. Y se queda pensando. Le digo, ¿ves? Los 10 mandamientos son un espejo y te dejan ver quién eres en realidad. Porque todos nos vemos como buenas personas porque nos comparamos con peores. Pero si te comparas con ese estándar, quedas evidenciado. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? El día de la expiación anual es un recordatorio de los pecados de todo el año. Es un recordatorio que indica, sigues pecando, eres un pecador. Y Dios les dice, pero por medio de esos 2 machos cabríos, voy a estar en paz con ustedes. El pecado va a ser removido y la ira va a ser removida. Se va a hacer expiación y propiciación. Continúo en la carta a los Hebreos. Versículo 3, estos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofreciesen. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Está citando el autor de la carta de los Hebreos el Salmo 40, ahí lo puedes encontrar. Dice que Jesús, profecía sobre Jesús, que Él vendría para cumplir la voluntad del Padre, porque los sacrificios y holocaustos no te agradan. Ahora vamos a Hebreos 9, versículo 11 al 14. Dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de manera que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Aquí nos dice una vez más lo que está haciendo Jesús. No solamente hizo lo que apuntaban los 2 machos cabríos, sino que incluso hizo lo que el sumo sacerdote hacía. En lugar de que el sumo sacerdote entre con la sangre del animal, Jesús, cuando fue recibido en el cielo, después de haber resucitado,
subió al cielo donde está, dice, el tabernáculo real. Recuerden que a Moisés se le dijo que hiciera el tabernáculo según el modelo que se le había mostrado. Lo que dice el autor de la carta de los Hebreos es que ese modelo que se le mostró está en el tercer cielo, o el paraíso, como le llama Pablo. Y que Jesús, después de resucitar, fue allá, al verdadero tabernáculo. Y entró como el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, hasta la presencia de Dios. Y no con la sangre de un animal, sino con su propia sangre, y así hizo expiación por nuestro pecado. Y él, como el macho cabrío que fue llevado fuera, al apartar los pecados de nosotros, hizo propiciación, porque Dios ya no está irado contra su pueblo. ¿Se entiende? Entonces, en la cruz, la muerte de Jesús, la forma más humillante de morir en aquel tiempo, Dios está haciendo lo que los dos machos cabríos implicaban, lo que apuntaban. Ahí murió, ¿verdad? Y recuerden que hay un pequeño detalle, que en la crucifixión tuvo que salir del pueblo, afuera, como el macho cabrío que era llevado fuera, salió fuera del campamento y ahí lo mataron e hizo lo del primer macho cabrío. Jesús hizo las dos cosas, además de cumplir con la tarea del sumo sacerdote y presentarse él ante el tabernáculo real y hacer expiación y propiciación. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Qué requería Dios para que mis pecados y los tuyos fueran perdonados? Que se pague el precio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Tomó los pecados de todos aquellos que Dios ha destinado a salvación, los carga sobre él y luego va y muere. Y entonces, la propiciación es dada a nosotros. Ya no hay deuda, Dios ya no está airado conmigo. Por eso, ahora, después del nuevo nacimiento, Dios no solo tiene amor ágape para conmigo, como con todo el género humano, también Dios tiene amor filos. Se complace en mí, pero no por lo que yo hago, sino porque Jesús ya pagó. Dios se complace en mí porque cuando me ve a mí, ve a Cristo. ¿Se entiende? Dice el autor de la carta a los Hebreos que Jesús no tiene que entrar cada año para hacer eso. Hebreos 10, versículos 10 al 18. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Está hablando de Jesús. En espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añadió, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Fíjate específicamente el versículo 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Quien dice que la salvación se pierde, hace mentiroso a Dios. ¿Estás de acuerdo? Quien dice que la salvación se pierde, implica que no fui hecho perfecto para siempre. Y que Dios decidió acordarse de mis pecados. Por lo tanto, Dios sería mentiroso. Es absurdo pensar que Dios va a dar marcha atrás a lo que ya hizo. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia,
para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Entonces, puedes entender cómo es que Pablo dice que la cruz, que es tropezadero a los judíos, locura a los gentiles, en realidad es la justicia de Dios. Ahí hizo Dios justicia, ¿verdad? Se pagó el pecado de todos los que han sido destinados a salvación. Todo el pecado, pasado, presente y futuro. Justicia de Dios, de manera que Él es justo y el que justifica. Porque el momento en que Jesús paga en mi lugar, Dios es justo. Y el que justifica, porque Él le regala la salvación a quien Él quiere. Salvarte, que Dios te salve, significa que te ha declarado justo. Pero ¿cómo me declara justo si yo peco? Porque Jesús ya pagó la deuda. Por eso la cruz es justicia de Dios. ¿Puedes entenderlo? Por eso no hay que alterar el Evangelio quitando lo que no se entiende, porque solo aquel a quien Dios no le ha dado su Espíritu no lo va a entender. Pero los que tienen el Espíritu Santo, que es quien nos revela la Escritura, aunque estábamos en el mundo, un día nos hablaron de Jesús. Y a pesar de que quizás te habían hablado otras veces antes y lo habías rechazado, esa ocasión en particular, Dios te cambió y te humillaste ante Él. Y toda tu deuda, en ese momento te diste cuenta que había sido pagada por Jesús. De manera que podemos, dice, entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué puedo entrar y presentarme ante Dios si soy un pecador? Porque la deuda fue saldada. Por eso pensar en un tabernáculo terrenal no tiene sentido. Dios no está en un lugar físico, encima del arca de la alianza, en algún lugar especial, escondido, que nadie tiene acceso. Lo que la Biblia dice es que Dios mora en nosotros porque tenemos su Espíritu Santo. Y si todos tenemos el Espíritu Santo es omnipresente. Dios está en nosotros porque su Espíritu Santo está en nosotros. De manera que el conjunto de todos los que han sido salvos, de toda la humanidad, forman el templo de Dios. ¿Entiende? Por eso el apóstol Pablo dice que somos nosotros rocas vivas del templo. Entonces, espero que con esta información tengas en claro qué es la expiación y la propiciación, que es el objetivo de la parte 1. Y que al hablar de la crucifixión, hablamos de la justicia de Dios. Y que para los hombres es locura, tropezadero, y aún así no alteramos el mensaje para traerlos. Al contrario, permanecemos fieles para que solo aquellos a quien Dios ha llamado respondan el mensaje. No nos interesa llenarnos de gente. Lo que nos interesa es servir a los que Dios trae, al pueblo de Dios. Jesús mandó a hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Es lo que estamos haciendo aquí hoy. Si Dios nos manda 3, con esos 3 trabajamos. Si nos manda 3,000, con esos 3,000 trabajamos. Pero no es nuestro propósito traer gente. Nuestro propósito es predicar el Evangelio. Y Dios sabe a quién trae y a quién no. Muchos de los que llegan no son traídos por Él. Tomará un tiempo darnos cuenta, luego Dios los va a exhibir y los tendremos que excomunicar. Porque aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros, como dice la Escritura. Pero no diluimos el mensaje, no lo alteramos. Así como Pablo enfrentaba el problema de la crucifixión, hoy los cristianos enfrentamos otro problema, no la crucifixión. Hay otras barreras que hacen que la gente se mofe del mensaje. Y también tenemos que dar respuesta a eso.
dar razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro, es un mandato. Por eso, hay dos sentidos en entender la crucifixión. Primero entendemos lo que Dios hizo por nosotros, porque Jesús fue elevado hasta lo sumo y se le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Lo vamos a empezar a comprender con más detalle. Segundo, porque tenemos que dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Que nuestra vida refleje congruencia. Que podamos responder ante las burlas. No para que crean, no para que se conviertan, porque los argumentos no convierten a nadie. Es para quitar las barreras que les impide escuchar el Evangelio. O para hablarles del verdadero Evangelio, porque muchos han escuchado un Evangelio falso. Y si yo hubiese escuchado ese mismo Evangelio, con lo que sé ahora, hubiera despreciado ese Evangelio. Así que debemos entender que el Evangelio que muchos rechazan, nosotros también lo rechazamos porque es un Evangelio falso. Hay que predicar el verdadero Evangelio. Hay que predicar del Jesús bíblico. Confiando en que nosotros no convertimos a nadie ni convencemos a nadie. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Así que, por último, quiero dejar una pequeña pista para el siguiente tema, porque entre los versículos que leímos se habla de un rescate eterno, una redención. No nada más es expiación y propiciación, no nada más es la justicia de Dios, también hay un tema de redención, que fuimos redimidos. Y si Dios lo permite, eso es lo que estudiaremos la próxima semana. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pidámosle al Señor conocimiento y sabiduría, que podamos entender qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo se lo enseñamos a otros. Primero, nosotros, entenderlo bien para después explicarlo. Si tú dices creer algo que no entiendes, no vas a poder explicarlo. Si entiendes algo y lo puedes explicar, pero no lo vives, de nada va a servir. Por eso ese orden es muy importante. ¿Qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿Cómo lo aplicas? Y después de eso, ¿cómo le enseñas a otros? Ese es el camino para que cuando enseñemos, Dios sea glorificado. Así que vamos a orar. Señor, sabemos que estamos llenos de problemas con nuestra carne, muchas veces llenos de pecado por negligentes, que descuidamos, Señor, nuestro caminar, nuestra comunión contigo, nuestro estudio de la palabra, que tropezamos, Señor, en cosas que ya deberíamos saber. Como advierte el autor de los Hebreos, que hay cosas que no podemos comprender, que necesitamos leche porque somos como niños, debiendo ser maestros, aún somos inmaduros. Señor, tenemos tanta necesidad de ti, que somos conscientes de que eres indispensable para nuestras vidas, que nada podemos hacer sin ti, Señor, que deberíamos ser consumidos por tu ira, pero debido a tu Hijo, Señor, a tu sabiduría, a tu justicia, me has regalado lo que era de Cristo. Pusiste mi pecado en Cristo y su justicia en mí. Gracias, Señor, porque a pesar de mi debilidad y mis rebeliones, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque si dependiera de mí ya no estaría contigo. Gracias, Señor, porque si dependiera de mí ya no estaría congregándome. Me hubiese apartado por completo. Pero tú me perfeccionaste, Señor. Como dice la Escritura, aún no se revela todo lo que hemos de ser, pero se revelará cuando regreses. Por ahora, Señor, confirma el testimonio que tenemos,
Que tu Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos tuyos. Que tengamos la evidencia, Señor, de la corrección que pertenece a tus hijos, de la disciplina que corresponde solo a tus hijos. Danos, Señor, el conocimiento que necesitamos para saber qué creemos, la sabiduría que necesitamos para saber por qué lo creemos y cómo lo aplicamos, y la gracia para enseñarlo a otros. Concédenos ser embajadores fieles, que no alteran el mensaje, que permanecen fieles a tu palabra, como dice tu Escritura, que podamos presentarnos como obreros fieles que no tienen que avergonzarse porque usan correctamente la palabra de verdad. Sabemos que aún hay mucha ignorancia en nosotros, Señor. Mientras más sabemos, más conscientes somos de lo mucho que ignoramos. Pero tú has prometido, Señor, que todo obra para bien en nuestras vidas. A los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Ayúdanos, Padre. Pon en nosotros el querer como el hacer para que perseveremos, para que crezcamos en conocimiento, en santidad y en sabiduría, para ganarnos el derecho a hablar cuando estamos entre los incrédulos, porque tenemos un buen testimonio que demuestra que somos tuyos. Danos gracia a la hora de hablar, danos gracia y sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, de manera que seamos luz en las tinieblas. Gracias por tus misericordias y por toda tu gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Dedicaremos como máximo 15 minutos a responderlas. Si una pregunta no tiene nada que ver con el tema, la mandamos al final. Si nos queda tiempo, trataré de responderla. Ya veo que hay muchas preguntas, entonces voy a empezar. Casi siempre digo, bueno, voy a dar chance que escriban, pero ya hay muchas, entonces no se requiere ya esa chance. Empiezo a leer. Primera pregunta aquí registrada, Marta Pilar. ¿Qué le respondió Dios al ladrón que estaba a su lado y vio que era injusto su crucifixión? Le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón es el ejemplo de que no necesitas ni siquiera profundizar en doctrina para ser salvo, ¿verdad? No se bautizó, no asistió a congregarse nunca, no llevó fundamentos del cristianismo, no tuvo un maestro que le enseñara de la palabra, no hizo absolutamente nada de lo que corresponde a la vida cristiana, se le concedió fe minutos antes de morir y fue salvo. Eso demuestra que la salvación es por gracia. Siguiente, Francisco, buenas tardes. Si los machos cabríos son los que se requieren para la expiación, ¿por qué se le dice a Jesús el Cordero? En todo caso, ¿no deberían usarse corderos para la propiciación? Acuérdate que Jesús es el Cordero de Dios refiriéndose al Cordero Pascual, refiriéndose a la Pascua, que es lo que estaban celebrando en la última cena, ¿verdad? Es el Cordero que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a la primera vez en la que por medio de un Cordero los israelitas fueron librados del ángel de la muerte. Entonces, sí, dentro de los muchos sacrificios que se hacían, había distintos tipos de animales, ¿verdad? Pero los sacrificios diarios de expiación era por medio de un Cordero. El día de la expiación, a Dios le plació elegir 2 machos cabríos. No dice por qué, pero me parece que tiene sentido. No pongo la vista en el animal, sino en lo que apunta el sacrificio de ese animal. Por eso cometemos o estamos propensos a cometer errores cuando vemos en la Escritura que Satanás es identificado como serpiente y luego Jesús dice que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes. Y algunos dicen que seamos como el diablo. No, ¿verdad? Una serpiente, aunque es asociada al diablo, no es un representante del diablo. Y si Jesús dice que seamos astutos como serpientes, para nada está hablando del diablo, ¿verdad? Cuando Jesús dice que él tenía que ser levantado
como la serpiente de bronce, dicen otra vez, allí hay una serpiente de bronce, a lo mejor estaba Satanás involucrado. No, no es el animal. No pongas los ojos en el animal, sino en lo que ese animal representa. Entonces, ¿por qué Dios le plació que en el día de la expiación se hicieran machos cabríos y en los otros sacrificios expiatorios normales un cordero? Porque así le place y es soberano. El punto es, no pongas los ojos en el animal, sino lo que apunta. Siguiente, Marta Pilar, definir las 3 divisiones del lugar del templo. Bueno, sería mucha información, ¿verdad? Pero es el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al patio podía entrar cualquier israelita, solo israelita. Si no era israelita no podía tener acceso. Al lugar santo, solo los sacerdotes. Y al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Siguiente, Sergio Navarro. Buen día, pastor. Mencionaste que Jesús dijo ser el rey de Israel. Y en parte tienes razón cuando argumentan que un rey no lavaría los pies a nadie ni moriría crucificado, porque en la dispensación de los tiempos de Dios él no vino como rey todavía, sino como siervo. Mira, cuando yo me refiero al Mesías, está profetizado que el Mesías reinará no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Entonces, cuando en el ministerio terrenal de Jesús, sobre todo en la entrada triunfal, lo tratan como si fuese el rey, están diciendo este es el Mesías que había de venir. Y el Mesías está profetizado que será un rey. Lo que Pablo dice después, que toda esa información estaba oculta, ¿verdad? Por los siglos, hasta que se manifestara quién era Jesús. Entonces, cuando el pueblo lo reconoce como el Mesías, quiere nombrarlo rey, pero si más adelante, si Dios lo permite, lo estudiaremos, no todas las profecías mesiánicas se refieren a un rey triunfante, sino también a un siervo sufriente. Y a lo largo de la historia, e incluso entre los israelitas, los judíos, tenían conflicto en asociar cómo es un rey triunfante, pero también es un Mesías sufriente. Y hasta donde he leído, muchos concluyen que son 2 los que han de venir. Uno viene a sufrir y otro viene a triunfar. Lo que demuestra Jesús al morir y resucitar y prometer regresar es que es el mismo Mesías, el siervo sufriente y el rey triunfante, que primero venía como siervo sufriente y luego regresaba como rey triunfante. Y así tiene sentido la profecía mesiánica, pero en ese entonces aún no había sido revelada. Siguiente, Marta Pilar, ¿cuál era el tercer lugar de la división del lugar donde estaba el arca? El lugar donde estaba el arca es el lugar santísimo. Sergio Navarro, hablamos de justicia de Dios, de ira de Dios. ¿Es la paciencia un atributo de Dios también? Mira, decimos atributo aquello que está presente en Dios aún antes de la creación. Por eso algunos entran en conflicto en definir la ira como un atributo. Porque la paciencia no es requerida en Dios antes de la creación, porque hay perfección solamente, ¿verdad? No requieres paciencia para esperar las cosas o paciencia de una persona en el sentido del perdón. Esto viene a consecuencia del pecado, ¿verdad? Y Dios es bueno y de ahí derivas que es paciente. No separas que Dios es bueno y paciente como si fuesen cosas distintas, pero dices que Dios es bueno desde antes de la creación y después de la creación. Y que después de la creación y la entrada del pecado al mundo es paciente como un derivado de su bondad, no como un atributo en sí mismo. Siguiente, Brian Zúñiga. Buenas tardes, pastor. ¿Por qué Hebreos habla de que los sacrificios y holocaustos no le agradaron, aún a pesar de que la ley lo exigía? Acuérdate que cuando Dios establece la ley por medio de Moisés, establece los requisitos necesarios para que ellos puedan habitar en el mismo lugar donde Dios habita, ¿verdad? Pero en nada cambia a los individuos a los que se les da la ley. O sea, la ley no transforma a los israelitas, no cambia a los israelitas, solamente les muestra cómo son. Entonces, para habitar entre los israelitas, con todo el sistema sacrificial, es un recordatorio constante de quiénes son y que un día Dios va a librar a los suyos del pecado. Pero en distintas ocasiones los israelitas cumplían con las exigencias de la ley, pero lo hacían de forma vacía, hueca, sin realmente desear estar reconciliados con Dios. Y ahí en distintas ocasiones, por medio de distintos profetas,
que dice la Escritura, ¿verdad? Que van y presentan sacrificios y de alabanza y levantan manos llenas de sangre, porque dice, aunque su boca está cerca de mí, ¿verdad? Su corazón no, su corazón está lejos de mí, se convierte en hipocresía. Los israelitas, quiero que a todos nos pasaría igual, si tú estás obligado, forzado a estar haciendo siempre una serie de cosas al pie de la letra para estar en paz con Dios y estás forzado a hacerlas siempre, llega el momento en que vas a manifestar la hipocresía de decir, aquí estoy, aquí está el sacrificio, yo no quiero estar aquí, ya me voy. Lo mismo hacen muchos cuando vienen a la iglesia. Están, pero no están. Están aquí porque los trajeron a fuerza o porque se forzan a venir, pero ya están esperando que se acabe. Y de hecho ya están molestos porque me estoy tardando. Bien, y cumplen. Están aquí, pero no están. Pero cumplen. ¿Eso es agradable a Dios? No, a eso se refiere. Dios no va a deleitarse en los israelitas, el amor filos, solo porque cumplen esos rituales. Por eso esos sacrificios y ofrendas no te agradan. Por eso me preparaste cuerpo. He venido a hacer tu voluntad, porque por medio de Jesús y su muerte y resurrección, ahora sí Dios se complace en los suyos, sin necesidad de sacrificios y ofrendas. Espero que eso ayude a aclarar un poco ahí la duda. Manuel Valdés, si la paga del pecado es muerte, ¿por qué los condenados sufrirán eternamente y no morirán en el infierno? ¿Será como una muerte sin fin o como un estado entre la vida y muerte? La verdad no logro entender muy bien. Mira, la paga del pecado es muerte, pero acuérdate que el sentido de la muerte lo vemos en dos formas. La separación de la parte material e inmaterial del humano, o sea, si yo mato tu cuerpo, lo que la Biblia dice es que mi alma persiste, pero estoy muerto porque se separó la parte material de la inmaterial, ¿verdad? Y va a haber una resurrección, tanto para justos como para injustos. La muerte de la que habla la Escritura no se refiere a la muerte del cuerpo físico. La muerte es separación de Dios. Piensa, Dios es toda fuente de vida, ¿verdad? Donde está Dios, no hay muerte, porque Él es la vida. Toda vida proviene de Él. ¿Qué significa entonces la muerte? Separación de Dios. Ese es el infierno. Van a estar eternamente separados. No habla de que te mueres y ya no estás consciente. No, ese es un sentido que para nosotros hace sentido por la muerte del cuerpo físico. Pero en esencia la muerte es separación de Dios. Nadie va a estar en la presencia de Dios en contra de su voluntad. Todos aquellos que desprecian a Jesús y desprecian la gracia, se les va a permitir la eternidad tal como ellos la quieren, sin Dios, alejado de Él. Eso es el infierno. Separación eterna. Ahora dices, ¿por qué eterno? ¿Por qué van a estar siempre ahí? Bueno, ellos no son personas que obren bien, ¿verdad? Y Dios es justo. Cada vez que pecas, Dios tiene que hacer justicia. La paga del pecado es la muerte, la separación, ¿verdad? Esos individuos no van a dejar de pecar, ¿verdad? Van a estar eternamente separados, pero no necesariamente como un decreto, sino como la consecuencia de sus malas acciones. Por lo tanto, como siguen haciendo el mal y seguirán haciendo el mal, porque van a ser privados totalmente de los atributos de Dios, constantemente seguirán recibiendo castigo por su pecado. Y como nunca dejan de pecar, nunca dejarán de estar separados de Dios. Por eso es una muerte eterna. ¿Se entiende? Los cristianos también lo explican de otra forma. Dicen que el delito es según contra quién lo cometas y quién mayor que Dios. De manera que el delito, la condena, tiene que ser eterna por quién es Dios, a quien has blasfemado y contra quien te has rebelado. Y tiene sentido, pero a mí me gusta más en pensar que si Dios es justo y no va a dejar de ser justo y tú no quieres estar con Él, el hecho de que estés apartado de Dios no le quita la justicia a Dios. Y como vas a seguir haciendo el mal, seguirás separado de Dios. El tormento especificado en el infierno no lo van a estar ejecutando los demonios, porque los demonios también van a estar sufriendo. Quien va a atormentar a esos individuos es Dios. No porque es un sádico sanguinario, sino porque Dios es justo y les dará su merecido siempre que pequen. Y como siempre van a pecar,
toda la eternidad están recibiendo y estarán recibiendo el justo castigo de Dios. Esos son los sufrimientos descritos en el infierno. Y créeme, como dice la Escritura, si tú dices el juicio del gran trono blanco, nadie va a estar en el infierno en contra de su voluntad. Siguiente, Edson Medina. Pastor, tomando en cuenta Hebreos 9, 24 y 28, diríamos que la expiación y propiciación ocurrieron en el santuario celestial habiendo Jesús ascendido o en la cruz. No, acuérdate que por el día de la expiación se le quita la vida al macho cabrío y luego la sangre tiene que ser llevado al lugar santísimo. De manera que si tú consideras solo la muerte de Jesús, sin contemplar la resurrección y su ascenso, el proceso está incompleto. Para que sea completado, tendría que ser llevada la sangre, como dice Hebreos, entró al lugar, al tabernáculo celestial, con su propia sangre, y está sentado a la diestra de Dios. Entró al lugar santísimo, original, con su propia sangre, de manera que se concluye esa parte del sacrificio, ¿verdad? Si eliminas la resurrección y ascenso de Jesús, no está completo el proceso. Siguiente, Rosy Alejandro. He escuchado que dicen esta familia era muy cristiana y servían en la iglesia y participaban en prédicas, cantos, etc. Pero se alejaron de Dios y perdieron su salvación. Entonces, ¿la verdad es que nunca fueron salvos? Correcto. Dado que Dios no miente y no se arrepiente, y ya leímos que fuiste purificado eternamente, fuiste declarado justo, y Jesús dijo que la tarea que el Padre le encomendó es que de los que le dé no pierda ninguno, y dijo que de la mano del Padre nadie los puede quitar, nadie los puede arrebatar. Entonces, una vez que eres salvo, jamás dejarás de ser salvo, porque es Dios quien te sostiene. De manera que el que decía y aparentaba ser salvo y las evidencias demuestran que no, no significa que estaba salvo y luego ya no, sino que nunca lo fue. La Escritura dice, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Judas es el ejemplo más claro. Jesús siempre anunció que había un traidor y nunca nadie sospechó de Judas. Fue un asombro para todos ver cuando Judas venía con los guardias y la multitud, como si estuvieran buscando un ladrón, besa a Jesús y lo entrega. Fue una sorpresa para todos, menos para Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando dice alguien, estaban con Dios, se alejaron de Dios, perdieron su salvación, tristemente al afirmar eso, hacen a Dios mentiroso, porque Dios dice totalmente lo contrario. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Ok, hasta aquí nos quedamos. La sesión de preguntas y respuestas no es esta semana, sino la otra. Entonces, si alguien se quedó ahí con la duda y no se alcanzó a responder, ahí tienes oportunidad. ¿Hay algún aviso que se tenga que dar en línea? ¿Ok? Reunión de mujeres, ¿verdad? Este sábado a las 10 de la mañana. El tema es por la gloria de Cristo. Cuando las mujeres se reúnen, ellas se organizan, todo es hecho por mujeres, para mujeres. Todas las mujeres son bienvenidas, sean o no sean cristianas, sean o no sean de esta congregación. O sea, no es un evento exclusivo para miembros de Árbol Plantado, es un evento público y gratuito. Cualquier mujer puede asistir. Se tocan temas específicos para las mujeres, siempre bíblicos, y esposos les conviene mucho traerlas, y constantemente dicen, ¿y cuándo va a haber para hombres? Porque las mujeres vienen y las regañan y las exhortan, y los hombres bien campantes. No sabemos todavía. Pero vamos a buscar la manera de empezar también a hablar con los hombres. Porque es útil. Siempre que se predique la Biblia de forma expositiva, siempre va a haber beneficio, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y no significa que los hombres ya se merecen su curso porque andan mal, ¿verdad? Sino que si las mujeres están avanzando espiritualmente, el hombre no debe quedarse rezagado, ¿verdad? El hombre debe de ser guía en su casa. Entonces, no digan, no, pues como no hay curso, no sé. O ponte a estudiar, mijo. Tú tienes la Biblia ahí también, ¿verdad? Y puedes leer y puedes estudiar. No estás dependiendo de que si hacemos un curso o no.
Si hacemos el curso es para ayudarte a que aprendas más fácil, pero la responsabilidad es tuya, no de nosotros, ¿verdad? Cada cristiano tiene la responsabilidad de buscar su propio crecimiento espiritual. Si tú nada más dependes de lo que hacemos aquí, estás pecando y gravemente. Porque si me vuelvo loco y te digo mentiras, te vas conmigo al infierno. ¿Se entiende? Tú eres responsable de ti mismo. Vengo a cumplir mi tarea, la encomienda del día del Señor, juntos estudiamos y aprendemos, pero no dependes de mí. Dependes de Jesús y tú también tienes la Biblia en tu casa, quiero pensar, que algunos ni han de tener. Léela, estudia y ¿falta algo? Bueno, despedimos entonces la transmisión. Cuídense, descansen, guarden el día del Señor. Si es que nos vemos la próxima semana.